Yo creo que es un hecho que el estudio en casa genera impactos muy negativos. Esta es una de las grandes tragedias que hemos o que estamos sufriendo por cuenta de esta pandemia, que es la imposibilidad de que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes universitarios incluso también, y de educación técnica y tecnológica, pues que no puedan asistir a clases presenciales. Y eso pues tiene graves afectaciones, no solamente en la formación, en la calidad de la formación que están recibiendo, sino también impactos en su desarrollo emocional. Eso es innegable y eso es algo que creo que reconoce todo el mundo, incluso organizaciones como FECODE y como la ADE lo señalan y advierten la necesidad de que para garantizar una educación de calidad se va a regresar a las clases de manera presencial. Sin embargo, pues digamos esto que ya se convierte como en una especie de lugar común, como sucede con otros temas de la pandemia, pues hay que verlo de manera muy concreta y de manera muy detallada, porque el regreso a clases de manera presencial también hay que hacerlo con responsabilidad y con mucha precaución, en la medida que, como muy bien explicó el concejal Celio Nieves, aquí no solamente está en juego el derecho fundamental a la educación, sino también está en juego el derecho fundamental a la vida de toda la comunidad educativa, no solamente de los maestros y de las maestras, sino también incluso de los jóvenes y de los niños y de las niñas, que también, a pesar de que el impacto de la enfermedad no está grande, pero también son susceptibles de que se les afecte gravemente su derecho a la salud. Por eso yo quiero primero plantear que creo que la administración distrital ha acertado en lo que algunos podrían denominar un exceso de precaución. Yo creo que aquí no se ha pecado por exceso. Yo creo que se han tenido las precauciones necesarias para no hacer una reapertura apresurada de los colegios públicos de la ciudad. Yo creo que ha sido acertada la decisión de esperar a que se cumplan ciertas condiciones mínimas para la reapertura de los colegios. Es lo responsable y es lo que se debe hacer en la medida en que aquí, colegas, no se pueden aplicar mecánicamente las conclusiones de los estudios que se han hecho en otras ciudades del mundo, especialmente ciudades más desarrolladas, en donde los sistemas educativos son bien distintos a los sistemas educativos en Colombia y en Bogotá. Es decir, cuando uno ve estudios que se hacen en España o se hacen en Europa, pues no solamente hay que tener en cuenta cuáles son las conclusiones gruesas de los estudios, sino sobre cuál ha sido el objeto de los estudios. Y los estudios que señalan que en Europa los colegios o la reapertura de clases no se han convertido en un factor de incremento de la velocidad del contagio, pues para ello, para analizarlos bien y para aplicarlos a Bogotá, hay que tener en cuenta qué es lo que han hecho esos países en materia de inversión en educación y qué es lo que ha hecho Colombia también en materia de educación. Y en particular yo creo que hay que revisar con detalle cuáles son las condiciones de infraestructura de los colegios en estas ciudades y cuáles son las condiciones de la infraestructura de los colegios en Bogotá. Y las diferencias son bien llamativas. Pues es que estamos hablando de una comparación en donde las ciudades europeas y los países europeos se han dedicado buena parte de su esfuerzo a hacer una gran inversión en la educación pública, mientras que en Colombia venimos de décadas de desfinanciación de la educación pública. Lo mencionaron tanto el concejal Celio Nieves como el concejal Álvaro Orgote. Recuerden que nosotros en la primera década de este siglo, Colombia sufrió dos recortes a los recursos de la educación vía transferencias. El primer recorte de alrededor de 40 billones de pesos con B de billete en el gobierno de Pastrana, y el segundo recorte, otros 40 billones de pesos en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. O sea, y eso pues lleva a que los colegios en Bogotá y en todas las partes del país pues tengan graves problemas de infraestructura que hacen que sea más difícil la reapertura. Es que en Bogotá tenemos colegios que no tienen los baños suficientes, que no tienen bien no tienen bien establecidos los servicios públicos para los estudiantes y para los profesores. Y eso implica que no cuenten con condiciones necesarias o mínimas para la reapertura de los colegios. Por eso se requiere adecuar, o un primer paso para la reapertura requeriría la adecuación de la infraestructura, y esto toma tiempo y se requieren otras medidas para garantizar esas condiciones de bioseguridad. Para poder entonces adecuar los colegios para hacer esta reapertura responsable y de manera gradual, pues se requieren recursos adicionales.
también lo han planteado varios colegas. No se puede con los mismos recursos de siempre lograr garantizar estas condiciones mínimas de bioseguridad. Y frente a esto, de acuerdo con la respuesta que recibí la semana pasada de la Secretaría de Educación, el esfuerzo del gobierno nacional es mínimo. O sea, el gobierno nacional, que repito, y creo que es un hecho, tiene la chequera más grande de este país, pues el esfuerzo en materia de financiar estas adecuaciones de la infraestructura y de garantizar estas condiciones mínimas, pues es bastante pequeño. Hasta el año pasado, por ejemplo, colegas, de acuerdo con esta respuesta, solo hasta septiembre del año pasado el gobierno nacional giró los primeros recursos para hacer este tipo de adecuaciones. Una suma bastante baja, 2.466 millones de pesos. Y en diciembre del año pasado giró otra suma que son 18.859 millones de pesos, es decir que a Bogotá el gobierno nacional el año pasado y a finales del año pasado solo le entregó 21.329 millones de pesos para hacer estas adecuaciones. La suma realmente es mínima teniendo en cuenta la magnitud de lo que se tiene que hacer en la ciudad. Y por parte del gobierno distrital, con recursos propios del gobierno distrital, en 2020 el gobierno distrital dispuso 12.657 millones de pesos y para este año dispone de 34.730 millones, o sea que ha asignado una suma de 47.387 millones de pesos, suma superior a la del gobierno nacional. Yo en eso sí que no estoy de acuerdo. Yo creo que las principales responsabilidades de financiación en materia de educación tienen que ser del gobierno nacional. Y de esos recursos, el gobierno distrital ha invertido alrededor de 20.000 millones de pesos en la adecuación de 110 sedes educativas. Después de todas estas inversiones que toman tiempo, o sea, que no son de un día para otro y que se requieren para poder hacer la reapertura de los colegios, así sea de manera gradual y así sea con este método de alternancia, pues en este momento hay 103 instituciones habilitadas para la reapertura. Es un porcentaje que se acerca al 25% de las instituciones de la ciudad. Es decir, que en este momento, después de todas esas inversiones y después de esas intervenciones, apenas se podrían reabrir con ese sistema gradual y de alternancia 113 instituciones. Todavía ni siquiera está llegando al 100% de las instituciones educativas oficiales de la ciudad. Y bajo estas condiciones, pues solamente esas podrían reabrir de manera presencial, las otras no, porque no cumplen con las condiciones mínimas de acuerdo con la información que me brindó a mí la Secretaría de Educación. ¿Qué es lo que va a suceder entonces cuando ya pasemos este segundo pico que estamos sufriendo en la ciudad? Seguramente se van a abrir estas instituciones y solamente se podrán reabrir las que están con las condiciones. Las otras habrá que, o la administración distrital y el gobierno nacional tendrán que seguir invirtiendo y financiando para hacer las adecuaciones en lo que tiene que ver con infraestructura y garantizar las condiciones mínimas. Sin embargo, dentro de todo esto, creo que hace falta, señora secretaria de Educación, hacer un análisis más juicioso de la planta de personal. O sea, aquí el problema no solamente es garantizar elementos de bioseguridad y también garantizar la ventilación adecuada y la infraestructura adecuada, sino también creo, como lo planteó el concejal Celio Nieves, que hay que abrir la discusión sobre la necesidad de aumentar en la planta de personal, dadas las condiciones en las que se tendrá que reabrir los colegios y dada la situación laboral en la que están varios de los maestros y maestras de la ciudad. Falta muchísimo, colegas, creo yo, o sea, plantear reapertura inmediata ya así de manera con alternancia en Bogotá, yo creo que eso es, digamos, una afirmación que no corresponde con la realidad y con la situación concreta del sistema educativo en la capital de la República. Por eso es que vamos a seguir durante mucho tiempo, todavía se va a mantener la idea de que varios estudiantes van a tener que recibir buena parte de sus clases en sus casas, en sus hogares. Y a esto pues genera todas las problemáticas y dificultades que aquí ya varios colegas lo han planteado, comenzando pues con el problema de la conectividad y la posibilidad de que los estudiantes, niños, niñas y adolescentes puedan acceder no solamente a la conectividad de Internet, sino también a los dispositivos tecnológicos para que así la educación virtual tenga muchas limitaciones, pues por lo menos puedan tener acceso a esta educación virtual. Y en esto creo, señora secretaria de Educación, estuve muy pendiente de varias de las intervenciones de colegas y creo que todavía se presentan muchos problemas en lo que tiene que ver con el desarrollo y ejecución de este plan de conectividad. De acuerdo con una respuesta de la Secretaría de Educación, hay como tres formas o tres herramientas mediante las cuales
la Secretaría de Educación está adelantando este plan de conectividad mediante la entrega de dispositivos tecnológicos. La primera política que me pareció correcta e interesante, pero creo que no ha sido ejecutada bien del todo, es el préstamo de equipos. De acuerdo con la Secretaría de Educación, en Bogotá los colegios públicos entre todos tienen 165.000 equipos tecnológicos entre tablets y computadores. Y en una decisión acertada, la Secretaría de Educación orientó a las instituciones educativas a que pusieran en disposición a través de préstamos estos equipos a sus estudiantes y profesores. Estamos hablando de una suma cuantiosa, 165.000 de esos equipos. Sin embargo, y se les entregarían a título de préstamo. Sin embargo, solamente se han beneficiado de estos préstamos 15.000 estudiantes y docentes. O sea, yo no digo que sean los 165.000 equipos los que se tengan que prestar, están a disposición, pero mi pregunta es, señora secretaria de Educación, ¿por qué apenas 15.000 estudiantes y docentes cuando estamos hablando de una cifra de 165.000? En segundo lugar, la segunda estrategia para este plan de conectividad es la conexión, la adquisición de las 100.000 tabletas, de las que aquí ya se ha hablado. Creo que hay demoras en el proceso de contratación. Y en la respuesta que me da la Secretaría de Educación me dice que el problema fue la demora en la adecuación del presupuesto del año pasado para la apertura de ese proceso licitatorio, de ese proceso de contratación, sobre todo por la demora de la armonización presupuestal. Yo no estoy tan seguro, señora Secretaria de Educación, que esa sea pues como una excusa válida. Yo creo que en el primer semestre del año también se podían acudir a mecanismos extraordinarios de traslado presupuestales con los cuales se podían disponer de los recursos para iniciar ese proceso. Bueno, y finalmente, pues la tercera parte de esa estrategia son los 1.000 equipos donados, que me llamó la atención lo que dijo el concejal Carrillo, que nos habían entregado. Sí sería bueno, señora Secretaria de Educación, que nos dio una explicación al respecto. Y me queda también, o en alguno de los foros que hicimos cuando comenzó la pandemia, se anunció bastante la idea de hacer un plan de conectividad y hacer alianzas con distintos operadores. Dentro de ellos, pues se destacó la posibilidad de hacer alianza con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y veo que eso no se ha concretado. Me gustaría saber, señora Secretaria de Educación, qué ha sucedido con ese anuncio que se dio hace algunos meses cuando inició.